paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy. Bendiciones, muy buenas noches. Es un privilegio grande llegar a la intimidad de sus hogares a través de una programación más de Transformando Vidas. Un programa que tiene como objetivo compartir la enseñanza de la palabra de Dios y testimonios que edifican la vida del creyente, del oyente. Bienvenido, le digo una vez más a este programa, esperando que usted esté anuente, conectado con nosotros en esta hora y que podamos ser de bendición. Antes de entrar a lleno a nuestro programa de hoy, quisiéramos invitarle a usted que pueda compartir con sus seres queridos, sus familiares, el mensaje de la palabra de Dios. Y de esa manera llegamos a más personas que necesitan el mensaje del Señor en este tiempo de urgencia. Digo urgencia porque estamos a las puertas de la llegada de nuestro Señor Jesucristo para trasladar la iglesia y debemos nosotros en este tiempo de ser portadores de la palabra del Señor. Y estos medios son esencialmente para eso, para poder llevar el mensaje del Señor y que muchas vidas sean salvas. Es importante mencionar que ha existido una serie de avivamientos a través de la historia y que siempre ha habido un factor clave sobre esto y que hoy nosotros debemos de tomarlo como ejemplo. Desde el inicio de la iglesia primitiva, a través de toda la evolución de la iglesia, y hoy vivimos un tiempo muy maravilloso. Tenemos entre nosotros aquí en la sala a un buen amigo, el pastor Fernando Castillo, pastor de las Asambleas de Dios, y quisiéramos darle una bienvenida, pastor Fernando. Bienvenido a Transformando Vidas. Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes que están en sintonía de este bendito y especial programa, ya que es de mucha bendición para todos los que nos ven y nos escuchan en diferentes partes del país y más allá o en otras naciones. Que Dios les bendiga y que sea edificante el programa de hoy. Es un gran privilegio el poderlo tener en esta sala, pastor Fernando, para que abordemos un tema de mucho interés, ya que de alguna manera debemos de hacer un relato histórico y que todos deseamos un despertar de Dios. Y la clave es cómo lograrlo, cuál será el principio esencial para poder lograr a través de los datos históricos, que a lo mejor nos puede ayudar mucho usted con eso, pastor. Bueno, el tema que tenemos es de la oración en el liderazgo y congregación. Un ejemplo para la congregación es el líder. El líder que no ora es un líder que está siendo de mal ejemplo a la congregación. Entonces la congregación se vuelve una iglesia fría, una iglesia que no tiene comunión con Dios, una iglesia que depende más de las cosas de esta vida que de Dios. Entonces nosotros como predicadores necesitamos ser ejemplos en la oración, en la búsqueda de oración. Porque desgraciadamente hay hermanos de las iglesias que oran más que uno. Y debería ser diferente. Uno debe ser el ejemplo de oración para que haya un mover del Espíritu Santo en la congregación. Entonces, necesitamos abordar ese tema con especialidad para que la congregación, el liderazgo, podamos ejercer esa labor tan importante de la predicación, pero antes teniendo comunión con el dueño de la obra. Los avivamientos vienen, pero una de las cosas principales que es como una columna vertebral es la oración.
Ujú. La Biblia nos habla en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14, Sí, que antes que viniese el derramamiento del Espíritu Santo, sí. estaban los líderes ahí y parte de la congregación. Cuando Jesús iba a subir al cielo, dice la Biblia que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y esa orden de ir a Jerusalén a esperar la promesa del Padre fue para más de 500 hermanos. Pero ¿cuántos estaban reunidos en aposento alto? Aproximadamente 120. Lo último. Lo último, más de 300 hermanos no hicieron presencia a buscar el derramamiento del Espíritu prometido por el Padre. Pero lo importante es que el liderazgo, que eran los apóstoles, estaban presentes. María, que jugó un papel muy importante también en el ministerio de Jesús, estaba presente. Los hermanos de Jesús estaban presentes en el aposento alto. Jesús estuvo después de la resurrección con los apóstoles unos 40 días, dándole las últimas instrucciones. Y faltaban 10 días para Pentecostés. Entonces ellos estuvieron 10 días en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban orando. La Biblia nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estaban los líderes ahí. Sí. Luego nos dice en el capítulo 2, versículo 1 al 4, que esa gente que estaban orando allí, que buscaron a Dios, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1 al 4 de Hechos, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, antes de una acción o antes de una manifestación debe haber una acción. Entonces, la acción que hizo los líderes y parte de la congregación fue orar a Dios, seguir el mandato de Jesús de estar en el aposento alto, 10 días ahí reunidos clamando a Dios. Y lo sorprendente es que cuando ellos claman a Dios, el avivamiento del Espíritu se derrama. Y estaban sentados cuando el Espíritu Santo se derramó. En otras palabras, ellos estaban preparados para recibir la unción del Espíritu, no importando la posición física que tuvieran. Porque a veces creemos que solo se puede recibir de rodillas o de pie levantando las manos. Ellos estaban sentados. Eran 10 días. Sí, eran 10 días. Entonces, se derramó el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos la importancia de la oración para un mover del Espíritu Santo. 10 días de oración continua. Y otra de las cosas que vemos aquí, que la oración es la prioridad para la acción. Entonces, nosotros debemos priorizar la oración para que haya un mover de Dios. A veces queremos esperar un mover de Dios sin la oración, solo quejándonos. ¿Por qué será que en otros lados Dios se mueve y en mi congregación no se mueve? Había que ver que esa congregación donde el Espíritu Santo se mueve es porque están orando. Tanto el pastor como el liderazgo de la iglesia y la congregación misma están clamando a Dios. Y Dios en algún momento responde haciendo maravillas, bautizando con su Espíritu Santo. Hoy vemos que casi no hay derramamiento del Espíritu Santo en las congregaciones. ¿Por qué? Porque la oración son oraciones instantáneas. Todos nos gusta al instante, cosas rápidas. Rápido. Entonces, hay personas que dicen, vamos a estar en oración. Es más lo que cantamos, es más lo que estamos allá conversando. Ahí está el café, ahí está el pan, y el que predica se llevó más de 1 hora y sobraron 5 minutos, que fue lo que se oró. Entonces queremos un derramamiento del Espíritu. Me acuerdo, yo tuve un pastor con el cual yo salí al ministerio. Ese pastor llegó de Matagalpa a Yalí. Sí. Se llamó Antonio Celedón. Él dijo, bueno, una vez al mes vamos a tener vigilia de oración. No traigan niños, no traigan nada.
vamos a orar. Llegó la primera vigilia de oración, comenzamos a las 7 de la noche. Dice él, cuando yo me ponga de pie, ustedes se ponen de pie. No hubo cantos, porque él dice, si los cantos los tenemos en todos los cultos. No hubo predicación, la predicación la tenemos en todos los cultos. Es oración, venimos a orar. Y no era con sonido, con micrófono, no. Era cada quien de rodillas a orar. Sí. Nadie estaba dirigiendo. Él ponía los propósitos. Y bueno, ¿sabe a qué horas terminaba el primer periodo de oración? Comenzamos a las 7, a las 12 de la noche se levantaba todo el mundo. ¿A qué nos levantábamos? A tomar café con pan. Ahí no había café con pan. Era a leer una hora la Biblia. De 12 a 1. Terminamos la lectura. Ahora dice el pastor, vamos al último tiempo de oración. De 1 a 5 de la mañana. Esa era la vigilia de oración, sin perturbar a los vecinos, porque no había sonido, no había batería, no había nada. Solo oración, oración. Entonces, Dios se manifestó tanto, hermano, que las obras crecieron en todos los campos de la iglesia. Sí. Dios se manifestó poderosamente. Y cuando se hacían ayunos, decía, vamos a ayunar una semana, vamos a ir al volcán, a una finca del volcán. Nos íbamos ahí, era a orar, no era a cantar, era a orar. 7 días orando, solo se permitía beber agua. Ya y a la hora de dormir, bueno, dormíamos y en la madrugada estábamos de pie la gente orando. Entonces, ese ritmo trae un despertar, un mover del espíritu. Las sanidades no son algo que lo sorprenda. Naturalidad. Es la natural, sí. Sí. Y luego los bautismos con el Espíritu Santo, niños bautizados con el Espíritu Santo, jóvenes bautizados, ancianos bautizados con el Espíritu Santo. Hoy muchas iglesias nos llamamos pentecostales, pero en su mayoría los miembros no son bautizados con el Espíritu Santo. No tienen la evidencia de hablar en lenguas. Pastor Fernando, entonces usted dice que una de las cosas que debe reforzar ahora la iglesia es volver al tiempo de oración. Volver al tiempo de oración. Cuando los apóstoles se pusieron a cuidar a las viudas, dándoles la comida, ellos se involucraron en ese trabajo, pero descuidaron la predicación y descuidaron la oración. Ellos se dan cuenta que habían problemas, ya comenzaron a haber problemas con las viudas. Entonces dijo, estamos mal, vamos a buscar 7 varones para que se encargan de ese trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. 2 cosas para un despertar sobrenatural, palabra y oración. Quiere decir que cuando una congregación crece en membresía, si no se tiene el cuidado, puede ser que esté ocupado en la obra y descuida al dueño de la obra. Correcto. Es decir, pasa ocupado uno porque pasa visitando, pasa aquí en reuniones, pasa en actividades, pero no hay intimidad con el Señor y es un peligro. Correctamente. Decía alguien, mejor orar 1 hora y visitar 5 minutos. Porque Sí, bueno. el efecto que va a haber ahí en esos 5 minutos es poderoso. Pero a veces nos agotamos nosotros el tiempo y a veces nos acostamos hasta sin orar porque el cansancio. Entonces el informe al dueño de la obra no se lo damos casi nunca. Sí. Y dice la gente, bueno, qué buen pastor este. Pero dice Dios, pero yo ese pastor no lo conozco porque él vino una vez delante de mí, pero ahora casi no viene. No informa nada. Que está ocupado sin resultados. Exactamente. Entonces necesitamos lo que hizo los apóstoles, la palabra y la oración. Oración, palabra, oración. A veces usamos un sinnúmero de métodos y a veces no traen fruto porque no hay intimidad con Dios. No funciona ningún método. No funciona. La gente no tiene ese buen hábito de orar. Antes yo me acuerdo que la gente llegaba al culto, tras que llegaba, se iban ahí a la plataforma de rodillas a orar. Ahora lo que se nota más es, se llega al templo y abrimos el celular, pero no para leer la Biblia, porque podemos andar la Biblia. Seguir. Es para enviar mensajes, para ver otras cosas. Y a los niños, pues en vez de instruirlos en la oración también, aunque sean pequeñitos, les damos juegos
en el teléfono, pero no juegos bíblicos, sino juegos muchas veces violentos que han llevado a muchos niños a endemoniarse y a ser rebeldes. Entonces estamos fallando nosotros con la palabra y estamos fallando con la oración. Son dos cosas muy importantes. Necesitamos entonces volver, Pastor Fernando, al tiempo de devoción, porque en el caso, me gusta lo que usted está diciendo, porque es el modelo que Jesús utilizó. Correctamente. Porque se dice de Lucas, ¿verdad? Que dice que él fue al monte y pasó la noche orando al Padre. Sí. Cuando se presentaban las personas poseídas por demonios, él con la palabra los echaba con mucha facilidad. Correctamente. Y a veces uno pasa tratando de expulsar a un demonio, ora y no sale por la falta de oración. De intimidad con Dios. Ajá. Los apóstoles luchaban con un endemoniado y Cristo andaba en el monte con otros apóstoles. Sí. Hasta que bajó Jesús, porque los otros no estaban orando. Por eso no pudieron. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Y así le dijo Jesús a ellos. Exactamente. Ahora, decía alguien que un buen líder no emprende ningún proyecto sin antes orar. A veces nosotros emprendemos un proyecto y luego que lo emprendemos, oramos para que Dios lo bendiga. Sin aprobación. Sin aprobación. Pero es primero, Señor, tengo este proyecto, orar. Si Dios está en el proyecto, entonces se lleva a cabo y Dios va a dar su bendición y va a prosperar el proyecto. La otra de las cosas es que la oración mueve el poder de Dios, volviendo lo posible a que aparezca lo imposible. Entonces, con la oración es posible que reaccione lo imposible. Y a veces nosotros buscamos lo imposible sin oración. Y luego la oración nuestra es de queja. Señor, ¿y por qué no sucedió? ¿Y cómo otras personas? Pero las otras personas oraron primero e hicieron lo posible. Tuvieron buenos resultados. ¿Qué es lo posible de nosotros? Orar. A veces nosotros no podemos sanar a un enfermo. No tenemos ese poder. A veces la ciencia médica, aunque quiera, a veces falla, a veces no pueden. Sí, pero claro. Cuando usted ora a Dios y humilla a Dios, Dios puede hacer el milagro, puede hacer lo imposible. Porque usted cuando sale a las noches de milagros, no sale sin orar. Sí, usted primero tiene una comunión con Dios. Hay un plan de oración. Entonces, como ha habido una comunión con Dios, Dios hace lo que usted no puede hacer, que es sanar. Usted no puede sanar. Yo no puedo sanar a nadie. Pero el Señor sí lo puede hacer. El Señor lo hace. Porque usted depositó su debilidad en Dios. Sí. Su imposible lo depositó en Dios. Entonces dice, bueno, este está haciendo lo posible, que es orar y creer. Ahora yo hago lo imposible. Y la gloria se la lleva a Dios. Y también el predicador, Dios le dice, te voy a dar un poquito ahí. Uno quita la piedra y Jehová resucita al muerto. Exactamente. Como se le dijo a Marta. Ahora, ¿quién es el modelo de oración? El modelo de oración es Jesús. Por lo menos Jesús siempre que iba a tomar una decisión, siempre oraba antes. Nunca Jesús tomaba una decisión importante sin haber orado. Tenemos el ejemplo en Lucas 6, 12 al 13, cuando escoge a los apóstoles. Dice la Biblia, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto oró el Señor? Toda la noche. ¿Para qué oró toda la noche? 12 horas. Exactamente. ¿Para qué oró toda la noche? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Para escoger los apóstoles, no fue, vos vas a ser apóstol. Vos, no. Dice, yo quiero primero orar a Dios, para que Dios me dirija quiénes van a ser de todos los discípulos, que eran muchos. Eran bastantes. ¿sí? Voy a escoger a 12. Entonces, muy selectivo. Exacto. Entonces pasó toda la noche orando y el padre le dijo fulano, fulano y fulano. De hecho que le dio los nombres. Claro. Pero a veces nosotros tomamos decisiones, dice, hermano, fíjate, siento que yo lo miro características del líder. Usted va a ser líder de los jóvenes. Por apariencia. Sí, pero usted no ha orado como pastor para escoger. Y a veces el que menos pensaba, Dios le dijo, es fulano. Se van a ungir a uno para rey. El profeta Samuel reúne a los hijos de Isaí y se va por la apariencia. Sí, ni oró, el carisma. Ni oró. Este grandote es. Y pasaron los 7 y ninguno era. Y el que menos pensaba en un muchachito hediondo a ovejas, dice Samuel, ¿tienes otro hijo? Sí, él anda cuidando ovejas, hay un chaval. No podemos hacer nada sin antes que venga él.
Llega el muchacho de las ovejas y le dice al Señor, ese es conforme a mi corazón. Para Samuel, si a Samuel le hubiera dado el Señor el lugar para escoger, nunca hubiera escogido a David, jamás. Por eso es importante para tomar decisiones, orar. Para que no lamentarse después. No solamente en cosas en la selección de líderes, sino en todas las decisiones de la vida. En todo. Supongan que hay una persona que siempre que va a comprar ropa, ora a Dios. ¿Qué es lo que va a comprar? Ora a Dios, ¿sí? Y Dios la ha llevado a comprar cosas importantísimas. Una hermana quería un vestido que había visto en una revista y en ningún lugar que buscó en los Estados Unidos encontró. Pero ella le dijo, Señor, tú sabes que yo quiero ese vestido y el color. Lo he buscado en todas las tiendas que he podido y no lo he encontrado, pero yo quiero ese. Y dice que ella se montó en su carro y manejó sin rumbo y miró una tiendita y entró. Ahí estaba el vestido. El único que había de vestido que le gustó era el que ella le había pedido al Señor. Dios la dirigió a comprar ese vestido en ese lugar. Entonces, en todo, hermano, hay que tomar en cuenta al Señor para que... Un trabajo que uno vaya a adquirir. Exactamente, porque hay trabajos que a veces parecen de Dios y no son de Dios. Sí. Que se miran tan fácil. Para plantar una obra como nuevo obrero. Correctamente, porque en cierta ocasión el apóstol Pablo quiso ir a un lugar y el Señor se lo prohibió. Hasta uno como evangelista, como pastor, porque lo pueden invitar a un determinado lugar, pero uno tiene que pedirle al Señor que si tiene la aprobación divina sobre algo. Sí. Porque Pablo en cierta ocasión iba a ir a un lugar y le dijo el Espíritu, no. Pero posteriormente, el Espíritu dijo, ahora sí tenés que ir, ya era el tiempo. Porque los que son guiados por el Espíritu, eso, de ahí está, son hijos de Dios. Sí. Entonces, eso es muy importante. Ahora, encontramos también personajes bíblicos que fueron ejemplos de oración. Y uno de ellos era Daniel, que estaba en Babilonia con un cargo de gobierno muy poderoso. Influyente. Tremendo. Y habían problemas serios. En una ocasión tenían que descifrar un sueño y no había cómo, hasta que se reunió con los 3 amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, y pidieron tiempo para orar. Cuando oraron, Dios le dio la respuesta. Lo mismo pasó en Daniel 6:10, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Eso es sumamente importante. Exactamente, y era un hombre muy ocupado. Sí, dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, que era un edicto de muerte, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, no por el problema que había solamente, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Era un buen hábito. Sí, no solo era el problema, porque a veces nosotros oramos bastante en el problema. Terminado el problema, terminamos el problema, nos pasa lo del camello que bebe agua para 15 días para pasar el desierto. Entonces, este hombre era una práctica de orar 3 veces al día. Otro ejemplo que tenemos de oración de 3 veces al día era David, muy ocupado. Era músico, era el rey, era guerrero, muchas ocupaciones tenía. Mas, sin embargo, el Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. 3 veces. 3 veces. 3 veces. Entonces, todos los profetas, todo ese tipo de gente, reyes, los que eran buenos creyentes, eran de oración, no de un rato, eran todos los días. Una vida disciplinada. Una vida disciplinada. Ya se había vuelto un buen hábito. Buen costumbre. Sí, exactamente. Entonces, esas buenas costumbres hay que seguirlas, pero a veces nosotros nos descuidamos. Tantas ocupaciones, tantas cosas en la obra del Señor, y por eso hay cansancio, por eso hay depresión, por eso no descansamos al Señor. Dice la Biblia, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo echamos las ansiedades delante del Señor? Es en oración. El rey Ezequías tenía una amenaza de muerte del rey Sennacherib. Iban miles de soldados a destruir Jerusalén y le mandaron una carta al rey y le dijeron,
no te va a poder salvar tu Dios, porque las otras naciones, sus dioses, no pudieron salvarlos de mi mano, vamos a destruirte. Y el rey se fue a orar al templo con la carta. Señor, mira la carta que me mandó este rey. A presentar la queja. ¿Y saben qué le dijo el rey? Tengo miedo, Señor, no hay qué hacer. No te preocupes, hombre, yo voy a solucionar eso. Ustedes ni van a meter las manos. Un ángel le ocupó al Señor y destruyó al enemigo. 75,000 en una noche. Exactamente. Entonces, este hombre buscó a Dios, tenía una costumbre, un buen hábito. Entonces, para que haya avivamientos, tanto en el liderazgo como en la congregación, debe haber oración. Un avivado. Exacto, constantemente avivado. Porque a veces nosotros decimos, si nos invitan a orar por una persona endemoniada, espéreme, voy a prepararme. Sí, voy a prepararme. Y es que hay que andar preparado. Claro. Hay que andar preparado. Ahora, a través de la historia de la iglesia, han habido aproximadamente unos 18 avivamientos en el mundo poderosos. En el Antiguo Testamento, en Israel, hubieron muchos avivamientos. Muchos. Y los provocaron reyes. Reyes lo provocaron. Pero también lo provocó algunos profetas, como Elías, que provocó un avivamiento que todo el pueblo que estaba descarriado se reconcilió en un solo día. Marcó la diferencia. Exactamente, pero también hubieron reyes que también ellos trajeron al pueblo a un avivamiento, a buscar a Dios en oración, en ayuno. Pero en la iglesia, históricamente, han habido grandes avivamientos. Y el primer avivamiento de la historia de la iglesia fue en Jerusalén, en Hechos 2, cuando ya mencionamos que 10 días de oración constante, se derramó el Espíritu Santo permanente, con poder. ¿Y cuál fue el resultado de ese avivamiento de oración de 10 días? 1, derramamiento del Espíritu Santo, y 2, la conversión de 3,000 personas que ese mismo día se bautizaron. Usted sabe que con un mensaje usted se gana 3,000 personas y ese mismo día los bautice. Avivamiento total. Un avivamiento. Qué tremendo. Y ese avivamiento se fue para otros lugares porque muchos de ellos eran judíos, pero vivían en otros países, andaban allí como de 14 naciones, como de 14 países representados. Sí. Y esos llevaban el fuego, la semilla. Exactamente. Como el eunuco que se convierte con Felipe, lo bautiza, y según la historia, cuando llegó a Etiopía el evangelio, ya habían congregaciones. ¿Quién las había formado? El eunuco que se convirtió, que era un funcionario de la reina, que era un ministro de Hacienda, un ministro de Economía. Entonces, miren, porque Felipe venía de un avivamiento de Samaria, donde los ciegos miraban. Sí, entonces, pero era un hombre, dice la Biblia que fue uno de los diáconos. Uno de los requisitos era ser lleno del Espíritu, y para ser lleno del Espíritu es a través de la oración. Sin no hay oración no hay llenura. Sí, a veces queremos llenura sin el sacrificio de la oración, porque no es agradable, pero cuando se habitúa ya se vuelve algo fácil la oración. Entonces ese primer avivamiento lo tuvo ahí, y hubieron otros avivamientos, por lo menos en el año 1857 a 1860 hubieron reuniones de oración en Nueva York que trajo un despertar sobrenatural del Espíritu. ¿Y saben quién la inició? Un hombre inició ese avivamiento en Nueva York, y era un hombre de negocios. Era un hombre que estaba ocupado en sus negocios, llamado Jeremías Lampier. Y comenzó con una serie de oraciones. Y comenzó a invitar personas. ¿Y qué pasó? Eso comenzó en Nueva York, y en unos meses ese grupo de oración se extendió a todo el país. Y se dice que llegó a reunir en todo el país a millones de personas. Y de esos millones de personas que se reunieron en oración, miles y miles se convirtieron al Señor como producto de esos grupos de oración. De la oración. Exactamente. Entonces se encendió la llama a través de ese comerciante. Él comenzó a orar. Luego se le unió otra persona, se le fueron uniendo. Luego se hizo en pocos meses a todo el país de los Estados Unidos, donde se despertó algo tan grande que las conversiones llegaron. Porque cuando hay un avivamiento, hermano, hay milagros, sanidad. Y dice la Biblia que los que no creen por la palabra, que crean por los milagros. Claro. Eso usted lo ha visto, personas que Dios ha sanado, tal vez duro,
y luego Sí, le hace el quebrantado. llamado y se quebranta. Un familiar acepta a Cristo. Entonces, necesitamos Con así, urgencia. así como necesitamos la comida. Decía alguien, estos hombres de Dios oraban 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día comúnmente se come? Son 3 para el cuerpo, pero para el alma necesitamos también. Estos lo entendían. El hombre espiritual. Exactamente. Entonces, palabra y oración, palabra y oración. Eso le dijo a Josué el Señor, que tenía que leer la palabra, meditar en la palabra, buscarlo a él. ¿Y qué pasaba? Él iba a estar con Josué y los milagros. Sería prosperado en todo lo que en todo lo que hiciera. Sí. Y él estaría con él. Y los apóstoles dijeron, nosotros no descuidaremos la oración y la palabra, que, exactamente. Que son los dos combustibles para poder prevalecer con ese fuego. Y hoy en día a veces no se enseña la palabra, se hace algo motivacional, que motiva las emociones de un momento, pero lo que hace sólido al creyente es la enseñanza de la palabra, porque cuando usted está en prueba, lo que viene a su mente es la enseñanza, porque la enseñanza lo hace sólido al creyente. Las emociones son importantes, Dios toca las emociones, pero las emociones pasan. Ahorita usted está alegre, por lo menos usted hoy se gozó en el culto, alegre, lo motivaron, pero luego llega que le cortaron la luz y le cortaron el agua. Y ahora esa emoción del culto le ayuda. ¿Cómo enfrentarlo? Lo que puede hacer, y ahí yo gozándome en el culto y ahora me quitaron la luz. ¿Y cómo es que Dios no me ayuda? Pero la persona que tiene doctrina, que tiene enseñanza, dice, gloria a Dios. Y si él es el culpable, es por culpa mía, por negligente de no ir a apagar la luz. Pero si es por equivocación, dice, gloria a Dios porque se equivocaron, porque yo ya apagué la luz, aquí tengo los recibos. Y da gloria a Dios, pero porque tiene convicción. La enseñanza trae convicción y los apóstoles enseñaban la palabra. Sí, con mucha dedicación. Y la predicación es para los inconversos, hermano. Sí, Jesús predicaba y enseñaba a sus sinagoga de ellos. Y les explicaba a los apóstoles lo que no entendían. Sí. Entonces necesitamos volver a la palabra y a la oración para que el avivamiento pueda llegar. Y también otro avivamiento fue en 1859 en Irlanda. Ahí, ¿saben quién comenzó ese avivamiento? Jóvenes. Fueron un grupo de 4 jóvenes que comenzaron una reunión de oración en Irlanda. A veces menospreciamos a los jóvenes, pero aquí en Irlanda fue 4 muchachos que iniciaron, hambrientos de Dios, comenzaron a orar. ¿Y qué pasó? Esto se fue extendiendo a la mayoría de pueblos y ciudades de Irlanda. Y resultado, 100,000 personas se convirtieron como resultado de esa renovación espiritual a través de ese grupo de oración. Entonces, lo puedes comenzar. Hay lugares que han comenzado un niño ha comenzado, a veces hasta jugando. Hay niños que se ponen a jugar con latas como batería, otros con un palo que es la guitarra, y otra niña cantando, y han habido en algunos lugares, otros países como Ecuador, donde el Espíritu Santo se ha derramado en ese culto de niños que era jugando, se ha derramado el Espíritu Santo, y cuando ha llegado a los adultos, han caído bajo el poder de Dios. Claro. Porque la inocencia de esos niños los llevó a hacer una adoración de corazón, y Dios se conmovió e hizo una bendición a través de los niños. Entonces, siempre caemos a lo mismo, la oración y la palabra. Entonces, los líderes tenemos que empaparnos de la palabra, y los miembros. Desgraciadamente, hay muchos líderes, incluyendo pastores, que nunca han leído toda la Biblia. Nunca han leído toda la Biblia. Negligencia. Había un hermano en una iglesia en San Isidro que tenía 20 años de ser cristiano, y le dice el pastor, vamos a abrir la Biblia en el libro de Joel, capítulo 3, dice el hermano de 20 años a otro, y es que hay un libro en la Biblia que se llama Joel. No sabía que había un libro. Hay hermanos que libros del Nuevo Testamento lo buscan en el Antiguo Testamento, hermanos viejos. A veces usted está predicando y los hermanos todavía están buscando el texto a medio prédica, porque no los encontraron, van dándole y no. Entonces, muchos cristianos no han leído toda la Biblia, pastores. No sabe manejar la espada todavía. Exactamente. Entonces, hay que hacer el buen hábito de la lectura de la palabra de Dios.
También, Pastor, perdón que le interrumpa sí, en esto. Estamos hablando que ese avivamiento lo provocaron jóvenes que con intensidad buscaron al Señor. Ahora, en la actualidad, hay muchos distractores que hacen que la vida del joven, e incluso del liderazgo, hasta los ministros, se muere espiritualmente y que puede tener el nombre de que vive y está muerto. y está muerto. Es decir, llega al culto, canta la alabanza y puede hacer mucho del ritual protocolario, pero está muerto espiritualmente, porque hay muchos distractores ahora mismo que están matando la vida de oración de toda la humanidad, de toda la iglesia cristiana, los distractores que estamos viendo en las redes sociales. Sí. Entonces, y eso no es nuevo, porque de las 7 iglesias, creo que era la de Sardis, ellos cantaban, ellos oraban, ellos hacían todo, y ellos creían que estaban vivos, y el Señor les dijo, ustedes creen que están vivos, pero están muertos. Entonces pueden haber iglesias muertas, Aunque se congreguen. aunque se congreguen. ¿Por qué? Porque una persona puede morir por falta de alimento, entonces, y falta de comunión con Dios. Hidratarse. Exactamente. Entonces, la palabra y la oración son el alimento, es la vida, sí, del alma, del espíritu. El cuerpo de los hermanos de Sardis estaban bien hermosos, pero espiritualmente estaban muertos, porque no estudiaban la palabra, no oraban. Entonces, eso los había hecho que llegaran a ser muertos espirituales y podían resucitar. ¿Cómo? Buscando a Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Para tener la existencia humana, que usted mencionaba hace un momento, debe comer 3 veces al día. Sí, por Quiere lo decir, menos. para que una persona esté viva espiritualmente, debe de Sí, de alimentarse, por lo menos el ejemplo de Daniel, de David. 3 veces al día. Al día se alimentaban. Y el Señor puso como mínimo 1 hora. Le dijo a los apóstoles, no podéis velar, no habéis podido velar ni 1 hora. Quiere decir que los catecúmenos, los nuevos convertidos, lo mínimo que deben de orar es 1 hora. Exactamente. Entonces, cuando uno va a adoctrinar a los nuevos, hay que enseñarle a veces le enseñamos un montón de cosas. ¿Por qué no le enseñamos a orar y que lean la Biblia todos los días? 2 cosas esenciales. Que lean la Biblia todos los días y que oren. Enseñar a la iglesia, hay que comenzar las vocales ya en la iglesia, los primeros pasos de la oración, hacer una serie de mensajes solo sobre la oración. ¿Por qué debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Para qué debemos orar? Resultados de la oración. Y todo eso. Entonces, usted sabe que ¿por qué la Coca-Cola tiene tanto éxito? La Coca-Cola cambia mensaje. Lo mismo que se vea esa agua con azúcar y colorante. Pero como ¿sabe cuántos? Ellos las 24 horas están en los anuncios de la Coca-Cola. Las 24 horas, lo mismo. ¿Y cómo se vende? ¿Y cómo se vende eso? Y aunque es dañino. Sí. Y si nosotros tenemos las palabras de vida eterna, ¿por qué no las compartimos? Y a veces ni nos alimentamos nosotros, no nos alimentamos. Entonces es importante enseñarles desde el nuevo a que lean toda la Biblia. Hay métodos de cómo leer la Biblia en 1 año, leyendo por lo menos unos 3 capítulos diarios, unos 5 capítulos el fin de semana. En el año se la puede leer. Entonces, enseñarle a leer la palabra, porque es vida, es alimento, y enseñarles a orar. Orar, eso hay que empezarle en la iglesia, como comenzar de nuevo. A, E, I, O, U. ¿Sí? Pastor, perdón, me llama la atención algo, porque el avivamiento inició en Jerusalén entre los hebreos. Sí. Pero después de 60 años, ellos perdieron ese buen hábito de orar. Sí. Y el escritor comienza a hacer un diagnóstico de la iglesia. Si uno lee la carta a los hebreos, hace el diagnóstico y le dice levantar las manos caídas. Sí. Quiere decir que tenían las manos caídas y las rodillas paralizadas. Quiere decir que no había oración y no había trabajo en la obra. Lo que
estaban en silla de ruedas. Es interesante porque a veces uno puede orar temporadas, Sí, porque temporadas, dice voy a orar por 40 días, pero después de esos 40 días, uno oró 3 Sí. horas durante esos 40 días, pero después dejó de orar, exactamente. hace un bajón inmediatamente, Correcto. y ahí es donde viene el enemigo y le termina a dar el tiro de gracia a la persona. Entonces, lo que debe enseñársele a la iglesia, el hábito de orar todos los días. Sí, Lo menos una hora. Lo menos una hora. Para que se mantenga ese nivel espiritual y la gloria de Dios se mueva. Porque usted puede llegar a una congregación, usted ha ayunado, ha orado, pero decían antes, cuando hacían las campañas de 7 días, decían los 3 primeros días para romper el hielo en las iglesias, Ajá. porque el pastor no preparaba la iglesia en oración. Ujú. Entonces el pobre evangelista se la miraba. Y cuando llegaba a la campaña, después de haber ayunado en su casa, la Ayunar semana, otros 7 días. otros 7 días para la campaña y andar visitando los hogares. Joder. Era duro. Sí, muy Entonces difícil. era un trabajo pesado para el No evangelista. estaba preparado el terreno para Exacto. sembrar la semilla. Por eso los grandes evangelistas internacionales, fíjense que ellos envían una comisión al lugar meses antes Sí, a preparar grupos de oración y todo. Y a veces el éxito lo tienen porque ya hay una plataforma en el país donde va preparada. Y a veces uno va que lo bueno es que cuando abrir brecha. sí, por lo menos usted va a ir a un lugar. Si puede ir un mes antes a ver cómo está y que Organizarlo. organicen, el éxito es mayor. Claro. El éxito es mayor. Entonces, Claro. por lo menos un avivamiento muy reconocido fue en la calle Azusa, Ujú. en Los Ángeles, California, que sucedió en el 9 de abril de 1906. Sí, Fue algo que revolucionó no solamente en los Estados Unidos, sino el mundo. el tiempo de las Sí, misiones. exactamente. Entonces, esto dio origen al movimiento pentecostal. ¿Por qué? Un pastor afroamericano llamado William Seymour, ese se caracterizó por las manifestaciones espirituales como el hablar en lenguas, también la integración racial, porque en las iglesias había discriminación racial. Entonces, este hombre que buscaba mucho a Dios dijo, no, vamos a buscar el bautismo con el Espíritu Santo como se derramó en Pentecostés, como se derramó en casa de Cornelio. Vamos a buscar, y comenzó a buscar a Dios y dice, vamos a integrar, no importa de qué raza sea. Dijo él, los afroamericanos son bienvenidos, los blancos, los latinos, de diversas clases sociales, pobres, ricos, esclavos, que había muchos esclavos en ese tiempo, todos son bienvenidos a buscar a Dios. Entonces eso comenzó a encender una chispa cuando se incluyó a todo mundo, sin importar el color de la piel y la raza y el estrato social que tuviera. Entonces, ¿y dónde comenzó ese avivamiento? Primero comenzó en una casa particular, una De lo casita, pequeño. de lo pequeño, y rápidamente se trasladó a la calle Azusa, en una antigua iglesia que estaba cerrada. Ahí porque ya en la casita ya no podían, entonces se pasan a la calle Azusa y ahí comienza. Ensanchando el territorio. Ahora, las reuniones continuas de oración, de adoración espontánea y testimonio se extendieron interrumpidamente durante 3 años y medio. Eso duró, mire, 3 años y medio todos los días en la calle Azusa. Eso significa 42 meses y en días eran 1260 días aproximadamente continuos. Con todos los días culto. Todos los días. Administración. Todos los días. Todo. Sí. Y buscando oración, bautismo con el Espíritu Santo, oración. Y eso, ¿qué trajo? Esos 3 años y medio de búsqueda. Un impacto global, un impacto mundial. Y a pesar de que el lugar era sencillo, las multitudes llegaron. Cuando se mueve el poder de Dios en un lugar, no importa que sea en un cerro, la gente llega. Así es. Es como cuando el diablo usa personas. En Jinotega, Nando fue famoso, que ahí podían entrar. Espíritu de adivinación. Sí, con espíritu de adivinación, porque él Nando los viernes se comunicaba con el diablo. Un hermano que se convirtió a Cristo, que fue mulero, que jalaba las cáscaras con otros, él contó de que los viernes le decía Nando a los trabajadores, vayan a acostarse ya, porque ya van a ser las 12 y hoy viernes viene el jefe.
Dice que miraban por una rendija y llegaba un hombre en un caballo negro, relinchando el caballo, y pasaba 1 hora en un cuarto con Nando. Por eso las mismas cáscaras se las daba todo y les adivinaba y todo y los curaba. Hasta un presidente anduvo en un helicóptero. Sí, la Sí, influencia la gente, satánica. y solo un camino era a pie que podía irse, no había cómo entrar en vehículo. Entonces, cuando Dios se mueve en un lugar, el Espíritu Santo, hermano, hace estragos. Hace maravilla. Entonces, estamos llegando ya que al final del programa, Pastor Fernando. Compartiendo esta experiencia tan bonita acerca de la necesidad de buscar a Dios como pastores, nosotros, buscar a Dios. Nuestros liderazgos, tenemos que ser ejemplos de intimidad, de oración. Sí. Y toda la congregación, todos nuestros nuevos discípulos, tener este principio esencial de la oración. El último mensaje para toda nuestra fiel audiencia, Pastor Fernando. Bueno, ¿cuántos minutos me puede agregar? A ver, unos 2. A ver, 2 minutos más. Bueno, tenemos unos avivamientos que hubo en Asambleas de Dios en Nicaragua. Y uno de ellos fue en la Garita Matagalpa en 1939. Se derramó el Espíritu Santo en la Garita con poder, que los habitantes de la Garita Matagalpa, que queda como a 8 kilómetros de Matagalpa, la gente fue y dijeron que se estaba incendiando la casa donde estaban los hermanos. Sí. Fuego que caía del cielo. Y unos dijeron, eso lo que está pasando es que el poder de Dios se está manifestando. Otros decían, no es eso es el diablo, eso es brujería, pero era el poder de Dios. Era un avivamiento poderoso en la Garita Matagalpa. Resultado de la oración. Sí, eran gente que estaba orando y hubieron muchas conversiones. También en 1940, en las montañas de Pancasán, Matagalpa, con oración y ayuno, hubo un avivamiento y se hizo en una casa de una señora llamada Isabel Díaz Altamirano. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo testifican con gran poder, dando como resultado la formación de nuevas congregaciones. Esto se extendió a todo el sector de la montaña de Matagalpa, Jinotega y el departamento de Celaya. Ahí de Pancasán se extendió a todo Matagalpa, Jinotega y Celaya el avivamiento. Conversiones, sanidades, bautismos. También otro avivamiento en 1945 en el Sauce, León. Estaba un misionero norteamericano ahí, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural, que se derramó el poder de Dios en ese lugar del Sauce, que caían fuego como tangible. Sí, que la gente lo miraba, y llamaron al comandante de ese tiempo porque había un desorden ahí, que estaba cayendo fuego, una casa se estaba quemando, y el comandante mandó a los soldados llorando fueron con el reporte. No, ahí lo que hay es paz, es tranquilidad. El comandante se fue y también lloró y le dijo a la gente, váyanse, aquí todo está en orden, estos hermanos no están haciendo nada malo. Y eso se trajo un avivamiento que se extendió a la zona de occidente, el avivamiento, haciéndose nuevas obras, y a la parte norte del país también se extendió. Ahora, en el avivamiento que hubo en este lugar de la calle Azusa, eso trajo como resultado que allí nace Asambleas de Dios, Iglesia de Dios e Iglesia Cuadrangular, que son las más grandes en el mundo. Y el último avivamiento que podemos mencionar es en el Sauce, en la ciudad de Matagalpa, el 25 de junio de 1884, donde el presbítero Roger Guido invitó a 6 hermanos para ayunar y orar. Ellos fueron Agenor Flores, Juan Guzmán, Ovidio Valladares, Alejandro Latino, Henry Joseph Obando y Roger Polanco. Ellos se comenzaron a orar, luego hicieron una reunión en un lugar, se derramó el Espíritu Santo, y en una reunión que hicieron en la iglesia Link, 2,000 se congregaron. De esos 2,000 que se congregaron 2 noches, 500 recibieron la promesa del Espíritu y 500 amigos se convirtieron al Señor. Entonces, el avivamiento llega cuando hay oración y hay palabra. Mensaje final para nuestra fiel audiencia. Bueno, son cantidad de personas que están con nosotros. Usted, mi hermano o hermana, comience a buscar a Dios, la oración y la palabra. Si no ha leído la Biblia, lea la Biblia y ore. Lea la Biblia y ore. Y cuando vaya a leer la Biblia, dígale al Espíritu Santo que le ilumine para entender la palabra. Llénese de Dios. Y si usted es un pastor que está viendo un líder,
Entonces también la palabra y la oración, la palabra y la oración. Que Dios me le bendiga y muchas gracias. Gracias, Pastor Fernando, por haber estado con nosotros en este programa de Transformando Vidas, el cual esperamos que sea de gran edificación para el cuerpo de Cristo en este tiempo que interactuamos. Amén. Quisiera dar esta parte final, que estamos en el tiempo matutino de oración en el sector 1 del distrito 1, Estelí, donde está la iglesia La Hermosa, la iglesia Pentecostal MI Central, donde está Grace, también donde está atendiendo la pastora, la iglesia Espada del Señor, pastora Yaosca Chovalbarro, el pastor Gamaliel, el pastor Castro, Evelio y los otros pastores en ese sector. Estamos en el tiempo de matutino con nuestras congregaciones porque tenemos una cita de avivamiento de las noches de gloria en la iglesia La Hermosa este próximo sábado. Todos vamos para ahí. Si usted tiene personas enfermas, desahuciadas por la ciencia médica y cree que Dios puede hacer algo en ellos, por favor lleve, no importa si sea cáncer, cualquier enfermedad terminal, de eso estamos hablando. Que el resultado de la oración son los milagros y las conversiones de las personas. Lleve a su familiar, a su amigo, a sus compañeros de trabajo, porque tendremos en la iglesia La Hermosa este próximo sábado. ¿La hora? Estamos a las 6 de la tarde en la iglesia La Hermosa. Ya está saliendo algunas viñetas por allí. Y estará con nosotros el salmista Melvin Arauz, ahí en ese sector. Y estaremos ministrando ahí. Nuestro equipo de trabajo del Centro de Avivamiento de Veraca, llegaremos ahí para poder compartir y poder ministrar a las personas que lleguen a ese sitio. Así que les esperamos, haga planes, un día de fiesta. Amén. Una fiesta de milagro, fiesta de salvación, fiesta de la bendición de Dios, porque el avivamiento extraordinario está en Estelí. Amén. Así que Estelí será conocida como la capital de avivamiento, ¿verdad? No solamente será conocida como el rubro tabacalero, sino que será conocido como la capital del avivamiento. El tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios para Estelí ha llegado, Pastor Amén, Fernando. Nos alegra mucho y quisiéramos bendecirle a usted de una manera muy especial. Gracias por haber estado con nosotros en esta programación y les esperamos en un nuevo programa los días martes, que estaremos aquí en esta sala para compartir con ustedes, y siempre es una gran bendición tener al Pastor Fernando y esperamos tenerlo en esta sala para compartir muchos temas que será de gran edificación para el cuerpo de Cristo. En nombre de nuestros técnicos, en nombre de nosotros que hemos estado frente a cámara, le bendecimos y deseamos que pase una feliz noche. Que Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Da un paso al frente.